Se define trauma como cualquier evento traumático, como aquel capaz de provocar muerte o amenaza para la integridad física del individuo o la de los demás. Agrega que frente a este evento, la persona ha respondido con temor, desesperanza u horror intenso. Desde esta visión, yo le voy a ir pidiendo feedback. Ya pueden ir abriendo los micrófonos los que quieran opinar, decir o preguntar algo. Desde esta visión ya nos damos cuenta que desde el DSM-4 tenemos una amenaza, ¿ya? O sencillamente también algo que puede provocarnos la muerte, que a nivel de sintomatología respondemos con cierto temor y cierta desesperanza, y también con horror, ¿ya? Considerando que la calificación de un evento como amenaza resulta subjetiva y que no existe una prueba de laboratorio para medir el temor, desesperanza u horror para considerar un evento como trauma y su reacción como traumática. Para ello, debemos centrarnos en el relato de la persona. Es más, me atrevo a señalar un corolario aún más transgresor. El trauma reside en el relato del sobreviviente. Ese es su espacio y es ahí donde debemos dirigir nuestra atención. Todo esto lo dice Felipe García. Como les dije, el hecho de vivir acá en Chile nos provoca a nosotros, como chilenos, un adelanto respecto a estos eventos traumáticos a nivel un poquito más colectivo. Justamente por los eventos, tenemos en este caso en el año 1960, el terremoto más grande de la historia a nivel mundial, ¿ya? Y ahora hace muy poco, en el año 2010, tuvimos un terremoto y un tsunami. Por ende, desde el área de las bases de datos, de la investigación, tenemos mucha información respecto a lo que es el estrés postraumático a nivel colectivo. Y dentro de ello se destaca García, un buen autor para que ustedes puedan profundizar mucho más. Los síntomas de estrés postraumático, ya desde el DSM-5, ya desde una mirada un poquito más actualizada, se categoriza por síntomas intrusivos, ya síntomas de estado de ánimo negativo, síntomas de disociación y también síntomas de alerta y a la vez síntomas de evitación. Ya todo esto desde el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Aún así, me interesa ir un poquito más a la realidad, ¿ya? Me gustaría abrir un poquito el micrófono y más o menos visualizar, a ver si los puedo mezclar ahí. Sí, perfecto. ¿Algún colega que me pueda ayudar respecto a una mirada más real respecto a lo que es el trauma? Opinión, observación. ¿Alguien que quiera cooperar? ¿Nadie? Doctor, Aide Salas desde Gloria. Matamoros. Sí, Gloria. Nosotros, por ejemplo, que estamos en la frontera aquí con Estados Unidos, tenemos una problemática constante, por ejemplo, de gente que presenta estrés postraumático debido a sucesos muy violentos, lo que son los secuestros, es constante, por ejemplo, los robos. Aquí donde yo vivo es muy común, de verdad, o al menos hasta unos días antes de la pandemia, que se suscitara, por decirle algo, balaceras, no sé cómo le digan en Chile, pero sí, de pronto sale la delincuencia organizada, tienen que arreglar o ajustar sus cuentas y disparan a diestra y siniestra, y ha ocurrido cerca de escuelas, cerca de guarderías, jardines de niños, y de pronto también antes pensábamos que era algo de adultos y se intensificó muchísimo este tipo de traumas en niños, al punto tal que ya no querían salir, no querían regresar a la escuela, sufrían mucho, por ejemplo, de pesadillas, terrores nocturnos, y eso también cuando aquí en el pueblo pues no hay unos especialistas en salud mental completamente preparados, pues dan diagnósticos muy errados y esto da el traste con la salud mental, doctor. Es muy fuerte. Ahorita con esto de la pandemia y que se cerró la frontera, aparentemente está como un poquito disminuido, pero lo que está ahorita repuntando muchísimo y muy duro es, por ejemplo, los secuestros. Yo tengo atención porque están secuestrando, porque de alguna manera es como tener que recopilar, no sé cómo se diga, recabar, pues dinero, ¿verdad? Y entonces, esto de los tráficos de armas, de drogas, ahorita que se calmaron, pues obviamente nosotros como
víctimas de alguna manera, pues sí nos perturba muchísimo. A mí me dio durísimo en cuestión de sueño. Perdemos gente no nada más por el COVID. Claro. Las personas que tengo, compañeros, yo trabajo en una facultad de psicología y de enfermería como docente, y mis compañeros están al punto tal ya del agotamiento, y como decía el maestro anteriormente, ver muertos todos los días, ver que no acabas, tener el miedo que bueno, ya no estoy traumado porque te puedo contagiar, o los que ya contagiaron a sus pacientes, a sus familiares, perdón, han contagiado, y esto detona muchísimo en un deterioro de la salud mental, y después en la familia, y después en la economía, y es una bola de nieve, al menos por lo que yo veo aquí en mi ciudad, ¿verdad? Claro. Esa sería una aportación, no sé si esté alejada de todo esto de trauma o me acerque, pero... Gracias, Gloria. Bueno, realmente lo que quiero hacer con mi presentación es justamente esa cercanía, más que estar visualizando los criterios de diagnóstico y estar haciendo una lista de checklist respecto a los síntomas. Me gustaría ir a la narrativa, a la historia, y lamentablemente nosotros como latinos tenemos una historia muy traumática. Tenemos eventos justamente de tu nacionalidad, también Colombia, y distintos lugares que efectivamente van pasando estas cosas y que van quedando en la memoria de cada persona. Bueno, frente a esto, quiero narrarles un testimonio ya de una persona que vivió el terremoto y el tsunami en Chile en el año 2010. Este artículo salió en la BBC de New Mundo, publicado ahora el 27 de febrero, o sea, hace poquito, en el año 2020, y se titula "Me faltaron 4 segundos para salvar a mi hijo". Bueno, como les decía, quiero acercarme un poquito más a la realidad, ya más que estar haciendo una lista de checklist respecto a algunos criterios. El testimonio en primera persona se titula "Nunca me voy a olvidar de su último apretón de manos. Han pasado 10 años desde el terremoto y tsunami que azotó gran parte del territorio chileno, y a Helen Fajardo aún se le quiebra la voz al recordar esa fatídica noche. Para ella, esta última década no ha sido fácil. El trauma la ha obligado a recurrir a ayuda psiquiátrica, siendo diagnosticada con duelo patológico, pues aún no ha logrado superar la muerte de Puntito, su hijo. Aquí su testimonio. Esa noche estaba durmiendo en una de las cabañas de la hostería de mi mamá, ubicada a unos 200 metros del mar, junto a mis hijos Pablo, de 13 años, y Joaquín, de 8. De repente, media dormida, escuché a lo lejos a mi mamá que gritaba: "Helen, Helen, ven a ver el bote, que hubo una salida de mar". Desperté a Pablo y salimos a la terraza. Vi que el bote estaba a unos 25 metros de nosotros y me acordé de lo que decía mi abuelito, que cuando viera un bote a la altura de la plaza, como este, tenía que arrancar. En solo milésimas de segundo, mi mamá salió corriendo y yo agarré a Pablo del brazo y le grité: "Pablo, tu hermano, hay que ir a buscarlo". Entramos a la cabaña. Joaquín seguía durmiendo, siempre tuvo el sueño muy pesado. Lo desperté y entonces empezaron los gritos, las campanas y un ruido que nunca olvidaré. Yo he estado en aluviones, tormentas, erupciones de volcanes, y esto era distinto. Era un ruido ensordecedor, endemoniado. Me imagino que es el mismo de una invasión, de un bombardeo. Algo se estaba tragando la isla. Salí a la pieza en dirección hacia la puerta, que da a la calle, con mis hijos agarrados de mis manos. Yo quería arrancar por una escalera que daba hacia el cerro, pero no me dio el tiempo, porque esto venía entrando. Era como una rastrilladora gigante, y en solo segundos estaba a no más de 20 metros de nosotros. Entonces le dije: "A la pieza". Mi plan esta vez era salir por la ventana. Sin embargo, también se me hizo tarde. Esa muralla de agua de más de 15 metros, de todos los colores, estaba ahí, frente a nosotros. Era como un ente, tenía vida propia. No sabía qué hacer y les grité que nos metiéramos debajo de la cama. Y ahí, los 3 escondidos, nos dimos la mano. Cuando sentí el golpe, los apreté fuerte y les dije: "Los quiero". Solo sabía que tenía que mantenerme viva para encontrar a mis hijos. Al primero que perdí fue a Joaquín y después a Pablo. En solo segundos, la ola nos llevó a los 3. Nos arrastró con los escombros, con todo lo que había, primero hacia el cerro y después mar adentro, hacia la bahía. Era una noche gris, fea,
como nunca se había visto en la isla. Yo salí nadando, media ahogada. Recuerdo que no escuchaba nada, ni un solo grito. Entonces oí a Pablo que me decía, «¡Mamá!». Yo le respondí con toda mi fuerza, «¡Acá!». Pero él no me escuchó. Probablemente estábamos a no más de 10 metros de distancia. Luego sentí que Pablo gritaba a su hermano, «¡Punto! ¡Afírmate! ¡Afírmate de algo!». Él dice que en algún momento escuchó a Joaquín, pero en ese instante se empezó a mover algo por debajo. Era como una centrífuga, como una juguera, como si varias manos estuvieran tirando hacia abajo. Yo nadé y buceé toda mi vida, pero esto era algo muy fuerte. Era como si un gigante me hubiera puesto el pie encima. Primero me tiró para abajo. Sentí que se me iba a salir el cuerpo, la carne. Luego, de una forma brusca y violenta, me expulsó hacia arriba. No sé dónde salió, pero vi caer un palo grande, un tronco, cerca de mí. Me agarré de él. La corriente me volvió a chupar, pero después me tiró de nuevo hacia arriba. Yo tenía fuerzas y entonces vi una lata grande. Solté el palo y me tiré encima de esos escombros con todo mi cuerpo y ahí vi un yate en el horizonte y empecé a gritar, a pedir ayuda, pero nadie me escuchó. Lo que más me preocupaba era mirar para ver si la ola vendría de nuevo. Caminé como 6 metros, miré para el frente de la cabaña, para el frente hacia mi cabaña y no había nada. Los niños, pensaba yo, ¿dónde están? Estaba completamente sola. ¿Dónde están mis niños? Y fue entonces cuando alguien me alumbró y preguntó, ¿quién está ahí? Yo, soy Helen, respondí. Era el mejor amigo de mi hermano, que murió años atrás. Me desvanecí. Él me pegaba cachetadas para que yo reaccionara, pero no procesaba. Me arrastró por los escombros mientras pedía ayuda, y ahí llegamos a un lugar con más gente. Pero no estaban mis niños. Otras personas me tomaron. Volví a reaccionar cuando estaba en una casa alta, en el cerro. La dueña de casa era evangélica. Entre 2 mujeres me ducharon y me limpiaron las heridas. Adentro cantaban, se escuchaban canciones bíblicas y yo no me cansaba de preguntar por mis niños. Tranquila, hija, que los están buscando. Me decían. Pasaban las horas y yo no sabía de mis hijos. Bajaba a la cocina, salía al patio y la gente me decía que tenía que acostarme. Después me dijeron que yo gritaba como loca, me tiraba al suelo. Se escuchaba una radio peruana que les daba apoyo a los hermanos chilenos. Hablaban de los sobrevivientes. Pero nadie decía nada de Pablo y Joaquín. Llegó mi hermano, se sentó a mi lado y me dijo que la Valentina, mi hija mayor, estaba bien, que mi mamá también estaba bien, pero no me miraba a los ojos y yo le pregunté, ¿y mis niños? Y no me supo responder. Nos miramos y yo le dije, tráemelos. Ya, hermanita, me respondió y se cayó al suelo del impacto. De repente, alguien me dijo, Helen, ya encontramos a uno de tus niños, el puntito, está arriba de un yate. Y al rato me confirman que Pablo estaba en la posta, en la urgencia de salud, esas son las postas acá en Chile, que lo estaban revisando, pero que estaba bien. Mi felicidad era total. Unos 20 minutos después, cuando yo estaba amaneciendo, vi que mi hijo Pablo venía corriendo hacia mí y me gritaba mamá. Lo abracé fuerte, le toqué su carita, tenía la nariz golpeada, estaba llena de tajos. Pablo solo se salvó porque sabía mucho de buceo y sabía aguantar la respiración. Le pregunté, ¿dónde está tu hermanito? ¿Estaba contigo? Y me dijo que no sabía, pero que no estaba en el yate, que era otro niño. La gente se confundió en la isla. En el yate había un niño que era de la edad de Joaquín, pero no era mi hijo. En ese momento, por primera vez, pensé que ya no lo iba a encontrar con mi vida. La esperanza es lo último que se pierde, pero yo estuve ahí, sentí la fuerza del agua y sabía que era muy poco probable que él estuviera vivo. Se me vino el mundo abajo. Le pedí a varias personas que llamaran a la Armada para confirmar si es que no era Joaquín el que estaba en el yate. Yo ya estaba con la mente loca, la gente me miraba
y me decía, sí, sí. Fue una búsqueda interminable. En los días siguientes continuó la pesadilla. Buscamos a mi niño piedra por piedra, palo por palo, día y noche. Quería ir a bucear para buscarlo y un amigo me dijo, tú estás loca, mira cómo estás. Yo ni siquiera me percataba de cómo estaba. Después llegaron las fragatas, los buzos tácticos y los perros. En total, lo busqué durante 1 mes y medio. Entre medio aparecieron los cuerpos de algunas personas, pero también comenzaron a realizarse los responsos de los desaparecidos. El responso de mi puntito fue el último. Lo hicimos 4 días antes de que yo abandonara la isla, la segunda semana de abril. Era un día oscuro y llovía, pero vino todo el pueblo a despedirlo. La gente lo quería mucho. Desde el muelle tiramos flores y ahí pasó algo mágico. Cientos de jureles se juntaron debajo de ese camino de flores. Mi hijo era un gran pescador y le encantaban los jureles. Si Pablo no hubiese sobrevivido, yo me mato, porque la Valentina tiene la vida hecha, pero ellos dependían de mí y yo de ellos. Hoy respeto a la gente que se suicida. Me costó 5 años recuperar el alma de mi Pablo. Psiquiátricamente estuvo muerto en vida durante esos 5 años. No hablaba, quedó muy mal. Es que Joaquín era todo para él, su amigo, su hermano, su confidente. Nunca antes se habían separado. Hoy vivo con la esperanza de que algún día, cuando yo me vaya de este mundo, volveré a ver a Joaquín. Me reencontraré con él. He vuelto solo 3 veces a la isla. Después de lo que pasó, por primera vez el año pasado pude sonreír. Me sentí bien. Ahora quiero volver a mi tierra. Mi puntito sabía que iba a partir. El día antes del tsunami, fuimos a pescar, los dos a una zona que se llama El Palillo. Ahí me dijo, ¿tú me quieres, cierto? Yo le respondí que sí, que lo quería, pero no lo miré porque estaba pescando. Ahí me dice, pero mírame, que nunca se te olvide, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, es un relato fuerte, como también la experiencia que nos estaba contando la compañera recién. Lamentablemente estos eventos traumáticos nos siguen a través de la historia. Aquí les presento la cabaña donde alojaba en este caso esta familia y cómo quedó después del terremoto y del tsunami. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta, compartir con aquellos que lo necesitan y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las dejaremos en la descripción. Es de suma importancia para nosotros entregar algún contenido de valor que ayude a sacar tu máximo potencial.